Bueno, perfecto. Pues ahora vamos al mundo AME, que es un mundo también espectacular, que es un mundo parece la galaxia Andrómeda. Pensamos que nunca lo íbamos a vivir, pero bueno, lo estamos viviendo, ¿no? Eh, bueno, empezaremos como clínicos también, conociendo algo del AME y luego ya entraremos a la genética. Pues la atrofia muscular espinal, como sabemos, es una enfermedad neurodegenerativa, la que produce la enfermedad genéticamente determinada que produce mayor mortalidad en la infancia y que se caracteriza por degeneración y muerte celular en neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal. Autosómica recesiva con una incidencia de 1 en 100.000 y que, esto es muy importante, 1 de cada 40 de la población general, en teoría, son o somos portadores. Es decir, esto es muy importante, es decir, actualmente veo que hay 130 participantes, es decir, que estadísticamente 4 son o somos portadores de la enfermedad, de los que estamos en este meeting. Y que más del 90% de las lesiones corresponden a lesiones del exón 7 y que menos del 10% a mutaciones puntuales en el gen SMN que codifica la proteína, en el gen SMN1 que codifica la proteína SMN, Survival Motor Neuron 1, el gen. Y entonces, desde el punto de vista gráfico, esto es lo que sucede, ¿no? Es decir, tenemos la neurona, tenemos el axón, migra esta proteína que es la SMN y que pues juega un papel protagónico en el fenómeno de la transmisión neuronal, la unión neuromuscular y en múltiples órganos y sistemas, no solo en el sistema nervioso central y periférico. La reducción de esta proteína pues produce la atrofia muscular espinal, como ya hemos hablado, pero que existen dos especies en el mundo animal, el gen monobogus y los humanos, que producimos dos genes, que es el SMN1 y el SMN2, que producen la proteína SMN y que el gen SMN2 produce una proteína diferente porque de forma natural, por un cambio de una base, de una citosina por una timina, se hace una mutación y produce una proteína anómala, el gen SMN2, que es la SMN alfa 7, delta 7, perdón, y que solo se produce más o menos un 10% de proteína buena en el gen SMN2 y el gen responsable de producir la gran cantidad de proteína SMN es el gen SMN1. Y esto es muy importante entenderlo porque la enfermedad está causada por las lesiones o las mutaciones en el gen SMN1. Pero la modificación del fenotipo, es decir, los diferentes escenarios de atrofia muscular desde la 0 hasta la 4, depende de el número de copias del gen SMN2 y de la producción de proteína residual que ésta produce a pesar de la gran cantidad de proteína anómala. ¿Cómo entendemos esto? Primero que la proteína SMN está presente en todos los tejidos, pero su expresión varía entre los tejidos y dentro de este, no solo en el sistema nervioso. Y que pues los escenarios de la atrofia muscular espinal ya los conocemos, pero hay que repetirlos. Tenemos la tipo 0, menos del 5% de inicio prenatal, son aquellos pacientes que nacen gravísimos, que necesitan intubación con cuadros artroripóticos. La tipo 1, que más o menos es un 45%, cuyo inicio de síntomas es entre los 0 y los 6 meses. El máximo ítem de fuerza motora no se de estación. La tipo 2, más o menos un 20%, cuyo inicio es entre los 6 y los 18. La tipo 3, mayor de 18 meses el inicio de síntomas. Y la tipo 4, que es la del adulto. Pero ¿de qué depende estos diferentes escenarios? ¿Cuáles son los modificadores del fenotipo? Porque hay un fenotipo grave, porque hay un AME2 débil, porque hay un AME2 menos débil, porque hay un AME3 más débil, hay un AME3 más fuerte. Esto depende de lo que hemos hablado previamente, en gran proporción, aunque pueden existir otros factores. Ya sabemos que el causante de la enfermedad es la ausencia del gen SMN1, que no produce la proteína SMN, pero el modificador de la enfermedad es el gen SMN2. Y tenemos una peculiaridad, el ser humano, que podemos tener diferentes números de copias, desde una copia hasta 4, 5, 6, 7, 8 copias. La cantidad de proteína que produce este gen, el SMN2, ya hemos hablado, es una proteína inestable,
que se degrada rápidamente y por este splicing alternativo, por este cambio de base, se produce una cantidad importante de proteína que prácticamente no funciona, que es la delta 7 SMN. Entonces, estos son conceptos muy importantes para las diferentes terapias que vamos a hablar más adelante. Y este es el escenario en el mundo real. Más del 90% de la población tiene 2 copias del gen SMN1 y 2 copias del gen SMN2. Hay un 2% más o menos de la población que son portadores, que tienen una copia de SMN1 y 2 o más copias del gen SMN2. Los pacientes que tienen AME, pues tienen a partir de una copia del gen SMN2 y no tienen copias del gen SMN1. Y hay un pequeño porcentaje que solo tiene el SMN1. Entonces, dependiendo del número de copias que tengamos en nuestro ADN del gen SMN2, esto nos va a modificar el fenotipo. A menor número de copias, mayor gravedad del fenotipo. A mayor número de copias, menor gravedad del fenotipo. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista estadístico y teórico, aunque en la práctica esto puede variar a veces. Si el paciente tiene ausencia del gen SMN1, es decir, tiene la enfermedad, y solo tiene 2 copias del gen SMN2, hasta no demostrar lo contrario, este paciente va a tener una AME tipo 1. Si el paciente tiene ausencia del gen SMN1, pero tiene 4, 6, 8 copias del gen SMN2, pues va a tener un fenotipo mucho más leve, llámese AME3, llámese AME4. Entonces, en esto debemos de situarnos y aprenderlo. La atrofia muscular espinal, como sabemos, muchos aprendizajes en los últimos 150 años. En 1850 describe la enfermedad, después del año 2000 se genera el modelo animal. En el 2017 ya habían ensayos clínicos con diferentes moléculas, tanto para modificar el SMN2 con las peculiaridades que hemos hablado previamente, con las características genéticas, y terapia génica dirigida al gen SMN1. Por lo tanto, en el 2020 tenemos terapia génica, tenemos moléculas que modifican el splicing del SMN2 con diferentes mecanismos de acción, una que es por vía intratecal y otra que es por vía oral. Y de esto es lo que vamos a hablar en los próximos 10-15 minutos. Sabemos que tratamiento no es igual que cura, es decir, todos queremos estar en este lado. En este lado, es una diapositiva clásica que la diseñó mi compañero y amigo Andrés Nascimento, y que él y yo la presentamos prácticamente en todas las charlas. Es decir, por un lado tenemos las terapias dirigidas, las terapias génicas, pero por otro lado no nos olvidemos del tratamiento, no nos olvidemos de la rehabilitación, de la cirugía de escoliosis, de la ventilación no invasiva, de la neumología, de la psicología, trabajo social, lo mismo que hablamos en Duchenne. Debemos de seguir tratando a nuestros pacientes y en paralelo buscando la cura. Pero si nos enfocamos en buscar la cura, en saber de la cura, pero no los tratamos, de nada sirve, porque ese paciente no va a estar en las condiciones óptimas cuando querramos poner un tratamiento que modifique su historia natural. ¿La respuesta a las nuevas terapias será igual en todos los pacientes? No. ¿Por qué? Primero, porque hay diferentes fenotipos. Segundo, porque hay unas singularidades desde el punto de vista genético, SMN1, SMN2, y luego de todas las características idiosincráticas, epigenéticas, intrínsecas, como queramos llamarles, de cada paciente y cómo responda a los tratamientos o no. Y una cosa muy importante es el tiempo. Es decir, sabemos que la motoneurona se va degenerando igual que el Duchenne. No es lo mismo empezar el tratamiento en un niño pequeño que en edades avanzadas. Y en cuanto a la atrofia muscular espinal, no es lo mismo empezar el tratamiento en el paciente presintomático que en el paciente que ya tiene síntomas, porque cuando el paciente ya tiene síntomas, ya muchas motoneuronas ya desaparecieron, están muertas, y para esto no hay tratamiento. Esto no lo vas a revertir. De ahí que es muy importante que el principal avance en cuanto al diagnóstico, pues va a ser el cribado, el diagnóstico prenatal o el diagnóstico de portadoras. Evidentemente esto va a traer muchas connotaciones bioéticas, económicas y dependiendo de cada país. Pero
si tratamos al paciente presintomático, que es lo ideal, en los próximos 10, 20 años, pues no tendremos AMEs nuevos. Si los empezamos a tratar sintomáticos, tendremos nuevos fenotipos que no conocemos porque vamos a modificar la historia natural de la enfermedad, pero no los vamos a curar. Y entonces a esto es lo que nos vamos a enfrentar. Entonces los principales avances terapéuticos están diseñados en cuanto a terapia génica con el objetivo de aumentar la expresión del SMN1 y producir la proteína SMN. Y en cuanto a las terapias que van enfocadas a modificar la transcripción del gen SMN2 con dos diferentes mecanismos de acción, que uno es nusinersen, que es vía intratecal, y el otro es risdiplam, que es vía oral, es con el objetivo de modificar la transcripción del gen SMN2 y de tratar de producir más proteína SMN con diferentes vías. Luego vendrá la duda me adelanto a las conclusiones, y entonces hay pacientes que van a recibir dos terapias, la génica y dos, porque son diferentes mecanismos de acción. No lo sabemos, ya veremos, y hay muchas preguntas por resolver en cuanto a esto. Y entonces, estos son diferentes escenarios de este paper del doctor Eduardo Tizano y colaboradores, que es muy bueno. Es decir, nos vamos a enfrentar a diferentes escenarios. El presintomático, ¿lo trataremos o no? Tomaremos en cuenta el número de copias del gen SMN2. Si tiene 5 copias del gen SMN2, ¿lo vamos a tratar o no? Y en los sintomáticos, ¿qué vamos a poner? Terapia génica, vamos a poner nusinersen, vamos a poner las terapias orales, risdiplam, o vamos a ponerlos combinados. Pues a este mundo es que nos vamos a enfrentar, y lo importante es saber qué se está haciendo ahora y a qué vamos. Y vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. En cuanto a nusinersen, en cuanto a las terapias modificadoras del gen SMN2, de los que más experiencia se tiene, y que justamente lo que hablaba previamente es una modificación en la transcripción de cambiar el splicing para que sabemos que hay una ausencia del exón 7, se modifica este splicing y se continúa un marco de lectura y se produce proteína. En cuanto a la atrofia muscular tipo 1, se vieron que habían pacientes que respondían bien y otros que no respondían bien en cuanto a escalas diseñadas para este grupo de pacientes. Un buen respondedor, en un principio se dijo, es aquel que mejoraba 4 puntos en la escala de CHOP Intense. Y aquí tenemos un ejemplo. Este paciente tiene una atrofia muscular espinal tipo 1, Mario, tiene todo el fenotipo clásico, actitud en libro abierto, tórax en campana, reflexia, expresión facial completamente normal. Se inicia nusinersen y luego aquí 6 meses después de tratamiento, este video no se ve, pero este sí, había una mejoría de 11 puntos más en las escalas. Entonces, y luego, después, 6 meses, aquí tenemos, perdón, aquí. 7 meses posterior al tratamiento, es un paciente que logra una sedestación estable, que logra una fuerza adecuada para mantenerse en fase de gateo con las extremidades superiores y una bipedestación y una marcha con apoyo, que esto era imposible verlo en un paciente con una atrofia muscular espinal tipo 1, porque la esperanza de vida es hasta los primeros 2 años de vida, o a menos que le pongas traqueostomía, pero que lo confinas a estar con tráqueo toda su vida y simplemente mover sus ojitos y las pestañas. Pero no todo es color de rosa. Cuando se administra nusinersen, que ahí ya sabemos los protocolos, que ponemos varias dosis de carga y luego se administran cada 4 meses, que dicho sea de paso, con la doctora Patricia Peña, cuando ella se formó aquí en el máster de neuropediatría, se elaboró el protocolo para el hospital y ella tiene el protocolo que lo pueden aplicar en República Dominicana. Patricia es una experta en este protocolo y que la tienen ahí de la mano y que lo pueden consultar. Pero no todo es color de rosa. Cuando se administra el tratamiento debemos de estar pendientes porque puede producir hidrocefalia porque se administra intratecal. Sí es cierto que es una incidencia baja, pero que cuando administremos nusinersen debemos de estar pendientes del perímetro cefálico de estos pacientes y de las manifestaciones clínicas que puedan aparecer de un síndrome cráneo hipertensivo. Personalmente no he visto ningún paciente con estos efectos secundarios, pero como está descrito debemos de estar atentos. ¿Y a qué vamos? Los pacientes AME1 tratados
si no son presintomáticos, no se curan, pero evidentemente modifica la historia natural. Vamos a tener un nuevo fenotipo. No es un AME2 débil, pero tampoco es un AME1 fuerte. Debemos de adaptar los protocolos de atención a los clásicos que tenemos y que presentan escoliosis tempranas, y debemos de estar muy atentos a esto, la función respiratoria y dificultades en cuanto a disfagia y afectación vulvar, que debemos de estar pendientes con estos pacientes. En los AME tipo 2, pues también, en cuanto más joven es el paciente con AME tipo 2, evidentemente la evolución con nusinersen va a ser mejor. Aquí tenemos un paciente que en el año 2015 tenía una escala de Hammersmith de 18 y un RULM de 17, y en el 2018, 26 y 21, más 8 y más 4 puntos. El máximo ítem motor que tenía este paciente antes del tratamiento era solo sentarse, y ahora levanta los brazos. Y tenemos ejemplos, aquí tenemos una paciente que el máximo ítem motor que tenía era aguantarse de pie y dar 2, 3 pasitos. Y ahora tiene esta marcha, evidentemente con un patrón de debilidad, pero que previamente no caminaba. Tenemos otra paciente que recupera la capacidad de levantarse con apoyo del suelo desde los 3 años, lo había perdido, y posterior al tratamiento con nusinersen recupera estabilidad. Y luego, pues, ejemplos tenemos en atrofia muscular espinal tipo 2. Los que presentamos previamente participaron en ensayos clínicos. Estos han sido fuera de ensayo clínico. Fíjense, esta paciente, el máximo ítem motor que presentaba era ponerse de pie con apoyo, no gateaba. Y ahora lo hace. Y más ejemplos y más ejemplos de nusinersen y atrofia muscular espinal tipo 2. En atrofia muscular espinal tipo 3 también, este es un paciente adulto, edad de 26 años, inicio de síntomas a los 3, pérdida del máximo ítem motor que fue subir escaleras fue a los 13 años. En el 2016 caminaba 127 metros en el test de los 6 minutos, en el 2018 prácticamente estaba en silla de ruedas, en el 2019, 7 meses después del tratamiento, el paciente recupera la marcha sobre una superficie plana, evidentemente con un cuadro de debilidad, pero no tiene nada que ver cómo estaba previamente. Entonces, esta es la experiencia que tenemos con nusinersen en AMES tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y sobre todo el mensaje es que si es tipo 1, administrarlo cuanto antes, ver la hidrocefalia como efecto secundario. En los AME tipo 2, cuanto antes se utilice mejor, y en el AME tipo 3, que según sea el paciente, se pueden revertir ítems motor que los había perdido. En cuanto a terapia génica, pues evidentemente hace unos años ha sido un boom también en cuanto a la terapia génica, y salieron los primeros papers que ya estaba la dosis demostrada para que produciera, es decir, modificar el SMN1 y que se produzca la expresión de la proteína. Y este paper es espectacular, que sale hace 2 años y medio, donde se demuestra que los ítems, las escalas, el paciente mejora muchísimo. Y estas fueron las primeras congresos donde asistimos que presentaban ejemplos de AME tipo 1 que no se sentaban con una sedestación, con reflejos. Ahora hay múltiples videos en YouTube de testimonios de pacientes con terapias génicas, y que actualmente sabemos que está aprobado en Estados Unidos y recientemente ha sido aprobado por la EMA en Europa, y pues ya miraremos qué resultados tenemos para los diferentes escenarios. Actualmente la EMA ha aprobado para pacientes menores de 20 kilos, es decir que teóricamente se podrá administrar a pacientes tipo 1 y tipo 2, y ya miraremos qué fenotipos vamos a tener y qué efectos vamos a seguir. El precio, no sé si lo saben, pero es un precio, es el medicamento más caro del mundo, alrededor de 2,4 millones de dólares dosis única. Estos son ejemplos que también, cuanto antes se administra, este es un resultado de un póster y luego un paper, que si se administra antes de los 3 años de edad, el paciente, hay unos incluso que pueden caminar con terapia génica, pero de 3 meses de edad, perdón. Si se administra después de los 3 meses de edad, volvemos si es presintomático o sintomático, pues lo que logra es sedestación. Y este es un ejemplo de un paciente español, tratado con terapia génica en Estados Unidos, es un AME tipo 1,
y que los ítems motores van mejorando y que tiene reflejos y una buena activación del cuádriceps, evidentemente, aunque tenga síntomas. Y para terminar, la última molécula que en cuanto a modificación del SMN2, que es el Risdiplam, que es una molécula oral, que han habido múltiples ensayos clínicos y lo que se ha demostrado es que lo mismo, cuanto antes se inicien es mejor las terapias, las escalas, la modificación y el ganar ítems es mayor, y que recientemente ha sido aprobado por la FDA en pacientes mayores de 2 meses y que es una estrategia más a utilizar en pacientes con atrofia muscular espinal, y de ahí que tenemos estas 3 grandes terapias dirigidas, la génica al SMN1 y las modificadoras moleculares, la intratecal nusinersen y la oral Risdiplam. Estos son póster y paper donde pues hay un aumento de expresión de proteína con la molécula oral y también con modificación en cuanto a las escalas y los ítems. Lo principal, tratamiento en los pacientes presintomáticos, pensamos que es el objetivo principal en el futuro. La necesidad del cribado neonatal, lo que habíamos hablado previamente. Luego las preguntas, ¿cuál es la terapia más efectiva? Debemos y yo podemos cambiar las terapias, por cuánto tiempo es la terapia efectiva, y luego importante si los sistemas sanitarios van a soportar el peso de lo caro que son estos tratamientos. Este ya para la última diapositiva es en resumen, este es un paper que está muy bueno, que es reciente, hace un par de meses, que resume todo lo que hemos hablado, las diferentes terapias, y luego simplemente para resumir es esto también, está aquí en este paper. Y aquí dice el buterol y el salbutamol, ya sabemos que cuesta menos de $2. El salbutamol, una de las propiedades, produce muchos efectos de beneficio en las enfermedades neuromusculares. Por ejemplo, en las miastenias actúa a nivel de la placa muscular, en el mantenimiento de otras proteínas. Y en la atrofia muscular espinal hay varias teorías y una de ellas es en cuanto a la modificación del splicing del SMN2. Modificadores del splicing del gen SMN2. Y entonces, lo que se ha demostrado es que cuando se utiliza, nosotros publicamos un paper que está recién publicado, lo que demostramos que los primeros 6 meses al utilizar el salbutamol oral, dosis extrapoladas de lo que se utilizaba antiguamente en pacientes con afectaciones asmáticas o respiratorias, los primeros 6 meses hay una discreta elevación en cuanto a la mejoría de las escalas y luego hay una tendencia a estabilizar, pero con prudencia, y luego el efecto subjetivo que le da al salbutamol a los pacientes, y muchos de ellos te dicen, no me lo quites porque me da un poco de taquicardia, pero me siento bien, ahora como más rápido, hago más cosas que antes no podía hacer. El resumen en las interrogantes ya las hemos hablado, y agradecer a mis compañeros, al doctor Nascimento, que es mi jefe, amigo y compañero de toda la vida, el resto de compañeros, doctor Natera, Laura Carrera, Jessica Espósito, el equipo de rehabilitación, neumología, todo el equipo del San Juan de Deo y sobre todo a la familia, que sin ellos pues no podríamos estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tan excelente presentación. Realmente preguntas. es un tema muy apasionante. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Por acá tenemos 2 preguntas. Preguntan que cuáles son las pruebas neurofisiológicas que más pueden aportar en un paciente con distrofia muscular. Muy bien, no, es una muy buena pregunta porque el electromiograma y las velocidades de conducción, es decir, el electromiógrafo tiene que ser como nuestro martillo de reflejos, debemos de saber para qué lo vamos a utilizar. Es decir, no, el paciente que nos llega no hacerle velocidades de 4 extremidades y electromiograma de 8 músculos. Es decir, si el paciente sospechamos que tiene una debilidad muscular proximal, tengamos o no tengamos la CPK, lo que nos ayuda más es 1 o 2 músculos, uno proximal y uno distal. Y entonces habitualmente lo que hacemos es que pinchamos un deltoide o pinchamos un recto y luego un tibial anterior, por ejemplo. Y entonces si son cuadros distróficos, habitualmente pues ya encontramos un patrón discretamente miógeno. Tampoco vamos a encontrar unos hallazgos como los típicos de una miopatía inflamatoria o una dermatomiositis. Es un patrón discretamente miógeno. Pero es una muy buena pregunta porque
cuando se envían los estudios a los compañeros neurofisiólogos o depende de donde lo hagan, muchas veces lo hacen los técnicos, pues ya tienen el protocolo, ¿no? 2 nervios y 8 músculos, y el paciente sale llorando y tampoco es necesario estarlo repitiendo, ¿no? Es decir, una sola vez solo es para diagnóstico y para pronóstico no nos ayuda. Para pronóstico es la clínica y las escalas. Con relación a esa misma pregunta, ¿con qué frecuencia ustedes lo piden de rutina? O sea, ¿todos los pacientes con Duchenne ustedes se lo piden? Mira, nosotros, hablo de cómo lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos el electromiógrafo en la consulta, lo hacemos nosotros mismos. Entonces, cuando en la primera consulta lo hacemos, no es indispensable para el Duchenne, lo hacemos porque a veces no tenemos las CPK todavía porque se nos puede escapar un pompe o se nos puede escapar una enfermedad de depósito también. Entonces, si clavamos la aguja, el electrodo y encontramos unas descargas miotónicas, ojo, cuidado, probablemente este no es un Duchenne, probablemente sea un pompe y voy a enviar una sangre seca también. Es decir, que solo lo hacemos como diagnóstico en la primera consulta, pero luego ya no lo hacemos. Otra preguntita tenemos por acá. En un Duchenne con una mutación sin sentido, que está más de un año con corticoides, si tú consideras que es candidato para Taluren y si conoces algún protocolo, algún ensayo que estén incluyendo pacientes de República Dominicana. No, mira, sabía, pero creo que ya está cerrado en Brasil, es decir, porque uno de los requisitos que pidieron para continuar con el proceso de aprobación, sobre todo la FDA del medicamento, era un ensayo clínico a largo plazo. Y entonces, como en Europa ya habían finalizado, se amplió el estudio y uno de estos países era Brasil y Argentina, pero creo que ya está cerrado. Aquí en Europa no tenemos ningún ensayo clínico abierto para respecto a la Taluren, pero de todas maneras, ensayos clínicos creo que prácticamente ya están cerrados todos, pero lo importante es saber cuándo indicarlo, que es a partir de los 2 años de edad, y sobre todo la expectativa que vamos a tener de la Taluren. Porque uno de los grandes problemas que ha habido en cuanto a las aprobaciones es que creemos que va a curar y que va a revertir. Lo que hace es ralentizar y modificar la historia natural de este paciente. Entonces debemos de ir con este enfoque. Ok, hay otra pregunta, si se puede utilizar deflazacor en otras miopatías no Duchenne como una calpainopatía y a qué esquema será lo recomendado. Muy buena pregunta. Es una pregunta que hay una respuesta parcial. Es decir, porque dice, ¿por qué no se extrapola, por qué no se usa en otros pacientes que generan un proceso inflamatorio? De forma remota o de forma piloto se ha utilizado en otras distrofias musculares y no se ha visto el efecto de beneficio que se ha logrado igual que en el Duchenne. En el cual se ha utilizado más, sobre todo en los adultos, es en la distrofia muscular por déficit de diferlina, porque la diferlinopatía genera un gran proceso inflamatorio, pero muy, muy fuerte. En estos pacientes se ha visto que puede generar como un stop, pero tampoco tanto también. De ahí que también, por ejemplo, el vamorolone, en uno de las distrofias que se ha utilizado también como un ensayo piloto, es en la diferlinopatía por el aumento, por el proceso inflamatorio importante. Pero la respuesta es que no se utiliza de rutina en las demás distrofias musculares, no está contraindicado. Nosotros lo hemos utilizado en algunas distrofias de cintura, en algunos los más tenemos y en otros lo hemos retirado porque han aumentado de peso de manera exagerada y el efecto secundario ha sido peor que el efecto de beneficio. Perfecto. Le dicen excelente conferencia y qué hace con el nusinersen en pacientes que hacen trombocitopenia o toxicidad renal. Si cambia la vía de administración o se disminuye la dosis. Realmente sí, no, buena pregunta. Lo que se hace nosotros particularmente no hemos tenido este efecto secundario, pero lo que se recomienda es previo a la siguiente dosis. Previamente se utilizaba cada 6 meses. Y luego, evidentemente, las dosis de carga cada 15 días y por eso hay que hacer las analíticas. Evidentemente, si tienes una trombocitopenia en un rango patológico, si tienes 75,000, 100,000, lo puedes utilizar, pero si es por debajo de 50,000, sabemos que evidentemente no lo puedes utilizar. Lo que se recomienda es monitorizar. Habitualmente son efectos transitorios, pero si esto continúa,
pues evidentemente no tienes que indicarlo porque puede causar un efecto deleterio, ¿no? O sea, la recomendación es monitorizar. Bien, y a futuro, ¿cuál tú crees que es el camino o es más prometedor para la terapia de AME? ¿Intratecal o bioral? Estas son las respuestas que nos tenemos que hacer todos. Es decir, esto es complicado en todos los sentidos. Es decir, ¿qué sucede? Hay dos preguntas que hay que hacerse con esto y nos lo hacemos todos los días. ¿Puedo comparar los resultados de la terapia intratecal y oral? Los puedo comparar de manera parcial porque han sido diferentes ensayos y han sido, la interpretación de las escalas ha sido diferente. Y entonces es como que utilices, como que compruebes un signo walking test con un test de fuerza. Miden fuerza, pero es diferente. Y resistencia. La otra pregunta es, a los pacientes que no les puedo administrar ya nusinersen, porque tienen una escoliosis exagerada, porque tienen barras y no los puedo administrar, o porque, por ejemplo, en mi gobierno me dijo que si no aumentaban más de 3 puntos en la escala, lo tengo que retirar. Le voy a administrar a este paciente la terapia oral y cuál es la escala que voy a utilizar para decir cuándo retirarle la terapia oral a este paciente, ¿no? Entonces, son las incertidumbres. En realidad no hay una respuesta certera para esto. La realidad actual hablo, por ejemplo, la realidad actual que tenemos en España, es que los pacientes, actualmente no está comercializada la terapia oral. A los pacientes que no se les puede administrar nusinersen, pues serán los candidatos a iniciar terapia oral. Y luego los pacientes que vayan a nacer con AME tipo 1 o los que se diagnostiquen de manera presintomática, ojalá, pues allí está el dilema, pero probablemente pesa más la terapia génica sobre el resto de terapias, por lo que conocemos de efectos, ¿no? Pero justamente es el coloquio que sigue y que iremos respondiendo en la siguiente plática. Ok, ¿habría una diferencia entre la dosis diaria versus la dosis interdiaria de esteroides? Muy bien. Actualmente la dosis, es decir, lo que se recomienda es la dosis diaria. Es lo que se recomienda, la dosis diaria. Si utilizas prednisona es 0,7 miligramos kilo día y si utilizas deflazacort 0,9. Por experiencia, no está estadísticamente demostrado, pero por experiencia que hemos visto con los pacientes, si tienes un paciente que ya lleva más de 2-3 años con dosis intermitente, cuando haces el cambio a dosis continua, no lo toleran. Aumentan mucho de peso o incrementan los efectos secundarios. Es decir, si tienes pacientes de más de 3-4 años con régimen intermitente y el paciente se mantiene más o menos estable, mantén la misma. Luego, la dosis habitualmente era la misma dosis, 0,7 o 0,9. Lo que pasa es que se lo daba 10 días sí, 10 días no. Y antes, hace 15 años, algunos daban 3 días sí, 3 días no, ¿no? Y entonces, pero es la misma dosis. Ok, hay una preguntita, si tienen alguna experiencia del manejo de Duchenne con Robolade, que es Trompac. No, personalmente no tenemos experiencia nosotros, ni hemos hecho ningún ensayo ni nada, no tenemos experiencia, no. Una preguntita, con relación a la toma de biopsia muscular, que antes se hacía con mayor frecuencia, antes de que aparecieran los paneles musculares, la prueba genética per se, ¿con qué frecuencia ustedes hacen la biopsia muscular en enfermedades neuromusculares? ¿Solamente Sí, por investigación o en algunas patologías todavía la siguen haciendo como protocolo? sí, es una pregunta muy buena porque si tienes acceso, primero si tienes la orientación clínica, evidentemente, y tienes acceso a los estudios genéticos, pues para diagnóstico, pues prácticamente ya no se hace. O sea, si tienes el acceso a genética y la orientación diagnóstica, prácticamente ya no se hace. Nosotros y otros centros seguimos haciendo biopsias musculares, evidentemente le explicamos a los pacientes, sobre todo en Duchenne. ¿Por qué? Porque se diagnostican entre los primeros 2 años de vida actualmente, porque el paciente tenía diarrea, tenía fiebre, tenía vómitos, le hacen unas enzimas hepáticas, salen elevadas, al pediatra se le enciende la luz, pide una CPK, si no llega a la consulta con 2 años
la fase presintomática que había hablado previamente. Aunque tengamos el diagnóstico, la biopsia en este caso nos sirve para pronóstico. ¿Por qué? Como el paciente aún no tiene debilidad, si yo hago una inmunotensión y veo una ausencia total de distrofina, pues hasta no demostrar lo contrario, este paciente va a tener un fenotipo de Duchenne. Si el paciente tiene una expresión importante de distrofina, pues probablemente va a ser un fenotipo intermedio. Entonces la respuesta es, ¿continuamos haciéndola? Sí. En cuanto a como criterio diagnóstico, no, porque hay acceso al estudio genético. ¿Para qué lo hacemos? Uno, para pronóstico, y segundo, si haces investigación, pues guardas un trocito de músculo, lo mandas a biobanco, lo congelas para seguir haciendo futuros estudios. Perfectísimo. Y otra preguntita, si tú tienes alguna, o el equipo de ustedes tiene alguna experiencia con Risdiplam en AME tipo 3. No, nosotros personalmente, en cuanto a tratarlos, no, en cuanto a ensayos clínicos, sí. Entonces, en cuanto a ensayos clínicos, que son los resultados que han salido ya publicados y algunos que están por salir de parte de las promotoras de los ensayos, en los que pues, los resultados, como hemos explicado en la charla, es que han habido unos efectos de beneficio en cuanto a la modificación de los escalas y en cuanto a la expresión de proteína SMN también. Pero a nivel de fuera de ensayos y que en cuanto a comercialización, aún no hemos empezado con esto, pero que probablemente en el futuro cercano, AMES tipo 3 y sobre todo AMES tipo 2, que ya no se pueda administrar nusinersen o que no tengan indicación, o sea, eso es lo actual por la historia que llevamos, ¿no? Porque previamente no se utilizaba el Risdiplam fuera de ensayo, pues se va a empezar a utilizar. ¿Ya ustedes empezaron a comercializar el Risdiplam allá en España o todavía no? Aún no, aún no. Actualmente existe una negociación de probablemente utilizarlo como uso compasivo, entonces está en ese trámite. ¿Y combinación terapéutica llegaron a hacer en algún ensayo clínico con la terapia súper costosa? No, Abrixis y combinar con nusinersen. No, nosotros personalmente no, pero esto justamente en los próximos meses, esto hay pacientes que lo van a solicitar y evidentemente ya se imaginan todo lo que va a representar a nivel institucional y todo, ¿no? Porque según qué ensayos clínicos estén, hay ensayos en fase de extensión, algunos medicamentos, ya sea nusinersen, sobre todo nusinersen, que llevamos una fase de extensión, que se ha eliminado un criterio que no puedan recibir otro fármaco, independientemente del que sea. Entonces, estos pacientes podrán decir, oye, yo estoy recibiendo nusinersen, tengo el derecho de pedir Risdiplam, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces, claro, son las grandes incógnitas. Esto será complicado en todos los sentidos. Ahora, si tiene efectos de beneficio en el paciente, pues tendrá que resolverse lo demás. Es un problema económico fundamentalmente. ¿Y ustedes notaron una diferencia en base a la cantidad de copias de SMN2 que tiene el paciente con relación? Un ejemplo, un paciente con SMN2 que tenga 2 copias y cuando ustedes le ponen nusinersen y le ponen Risdiplam, ¿cuál ha mejorado mejor en cuanto a la cantidad de copias de SMN2? ¿O todavía sí, no? Es decir, ¿qué sucede? Que esto se ha visto reflejado más sobre todo en los resultados de los pacientes a edades tempranas. Es decir, si por ejemplo, tú tienes y esto está demostrado, si tú tienes un paciente de 8 meses recién diagnosticado de un AME tipo 2 y que tiene 3 copias de SMN2 y el otro tiene 4 y que empiezas a los 10 meses, pues va a tener más beneficios el que tiene SMN2 pero has empezado antes. Entonces lo mismo ha pasado con la atrofia muscular espinal tipo 1. Es decir, el que tiene 2, 3 copias, pero empezaste a los 2 meses de edad, esos pacientes, el que tiene marcha, por ejemplo, el paciente que poníamos, el ejemplo, tiene marcha lateral, lo que pasa es que ha desarrollado una escoliosis muy importante, pero tiene marcha lateral y marcha con apoyo. Y en cambio tenemos un paciente con SMN2 entre 2 y 3 copias, o sea, de 2 y 3 copias, que empezamos más tarde y solo logramos una sedestación. Tenemos otro paciente que desgraciadamente se ha diagnosticado de manera tardía,
que está flácido, pues este paciente tiene 3 copias de CMN2, pero los beneficios serán muy pobres, a diferencia del que tenía 2 copias que empezó antes. Es decir, que la relación es directamente proporcional al inicio temprano y evidentemente el número de copias también, pero más al inicio temprano. Exactamente. Hay una última preguntita. Si tienen alguna experiencia en el manejo de pacientes con AME con células madre. No. Nosotros, no. Y justamente lo que decía, lo que explicaba en cuanto a las células madre, es decir, a nivel de fase preclínica, a nivel de fase de laboratorio, evidentemente que está demostrado. Pero a nivel clínico, es decir, hay datos anecdóticos y te encuentras videos y que hay células madres en diferentes latitudes del mundo, pero que evidentemente esto no tiene una demostración científica y objetiva. Y es lo que nosotros les decimos a los pacientes. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Ortiz, por participar en nuestro congreso. Queda bienvenido para otro congreso y otra jornada. Y en estos momentos nos vamos a tomar una pausa de aproximadamente unos 5 minutos. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. He estado encantado de participar y es un congreso, la verdad, con un nivel excelente utilizando las nuevas tecnologías y seguiré conectado aprendiendo de ustedes y de los demás compañeros. Muchas gracias.